su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descanso de su brazo, con furor y rostro de llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedras de granizo. Que Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová, será quebrantada, y la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en tu santo nombre, Señor Jesucristo, estamos aquí en tu presencia, Señor. Padre, estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Por eso, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender cada una de tus palabras, Señor. Para atesorarlas, Señor, en nuestros corazones, Señor. Para poder, Señor, entender, para poder obedecer, Señor. Padre, líbranos, Señor, de la ira venidera. Líbranos del mal, Señor. Que seas tú, Señor, nuestra roca. Que seas tú nuestro fundamento, Señor. En esta mañana, Señor Jesús, te pido, Señor, por la vida del predicador, del hermano Juan, Señor. Que seas tú, Señor Jesús, colocando carbones encendidos en sus labios, Señor. Que le des tú, Señor, la sabiduría, Señor. Para que seas tú, por medio de él, hablándonos a nosotros, Señor, a esta tu iglesia, Señor. Padre, abre nuestros oídos, Señor, para escucharte, Señor. Y poder, Señor, comprender lo que tienes tú para nosotros y cómo lo quieres para nosotros. Y nosotros, Señor Jesús, poder cumplir tu voluntad, Padre. Te amamos, Señor. Quedamos dispuestos en esta mañana a escucharte. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Muchas gracias. ¿Pueden, por favor, tomar asiento? Estamos estudiando consecutivamente el primero y segundo domingo de cada mes el libro de Isaías. El tercero estudiamos Corintios. Ya nos queda el último, es decir, que vamos en Corintios capítulo 16. ¿Sí? Y cada mes empezamos precisamente el día del Señor. También compartimos la cena del Señor. ¿Sí? Hoy domingo nos reunimos también para compartir la cena de hermandad, que también es una cena que está dispuesta por parte de la iglesia. Esto no lo inventamos nosotros, está dentro de las escrituras y es un principio que hemos venido estudiando precisamente en cada cena, ¿sí? Entonces, hoy domingo, primer domingo de cada mes, nos reunimos, es decir, que dentro de un mes, por favor, usted también dispóngase para tener ese tiempo de comunión con los hermanos. Domingo, hoy es domingo 7, como dicen las abuelitas, no llame a domingo 7, si hoy es domingo 7. Bueno, estamos estudiando, digamos, en turnos para el versículo 27. Yo creo, no sé, podríamos durar casi unas 34 horas estudiando este versículo. No sé si usted realmente lo quiera, ¿sí? Voy entonces a buscar cómo condensarlo lo más posiblemente. Entonces, gracias por la oración del hermano Francisco,
para que el Señor como predicador me dé la sabiduría por medio de su palabra y poder enseñar a la iglesia conforme a su voluntad. Isaías 30, versículo 27 dice aquí: he aquí que el nombre del Señor viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Bueno, este versículo es como cuando usted coge a dos trenes a 500 kilómetros por hora. Cada tren viene cargado de unos 200 vagones. Imagínense esos trenes en China o en Japón que son grandísimos y son llenos. Pero estos trenes vienen sobre el mismo carril y vienen a encontrarse uno con el otro. ¿Por qué lo digo? Dice, he aquí que el nombre del Señor viene de lejos. Para poder comprender esto, tenemos que entender qué significa el nombre del Señor. Mire conmigo un momento, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra. Voy a leer desde el 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Dios salva. Porque quien lo concibió, ¿quién fue? El Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios. El Espíritu Santo de Dios. Por consiguiente, quien le dio el nombre fue el mismo. El mismo Padre, por medio del Espíritu Santo, le está dando la orden al ángel que le diga a José que le ponga Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero si usted vuelve y lee Isaías 30, dice que he aquí que el nombre del Señor, es decir, ya sabemos cuál es el nombre del Señor, ¿sí? ¿Cuál es? Jesús. Viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorará sus labios, devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. ¿Cómo es posible que el que salva destruye? Por eso le digo que son dos trenes que vienen encontrados y debemos mirar desde el punto de vista de Dios conforme a su palabra para poder comprender cuál es su voluntad, ¿cierto? Porque ¿cómo es posible que salva destruye? ¿Cómo es posible que el que salva destruye? Y aquí es donde la iglesia se ha desviado a través del tiempo. Miremos un momento, por favor. Miren conmigo un momento. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 33. Dice así: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Quién está escribiendo esto? El teólogo de teólogos, el predicador de predicadores. El que tenía la revelación dada por parte de Jesucristo dice que él no conoce los caminos plenamente de Dios. Una persona que diga que conoce plenamente los caminos y la voluntad de Dios
y que le puede revelar a usted todos esos caminos, mentiroso es. Mentira, mentira, mentira de toda mentira. Porque de Dios nosotros conocemos lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Por ello nos está dando la vida eterna, para que lo conozcamos. Pero mientras que estemos aquí en la carne, tenemos limitantes. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es espiritual. Y mientras que nosotros estemos aquí en la carne, tenemos la limitante que no podemos razonar o pensar todo conforme al espíritu, porque la carne es débil. Y la carne, los pensamientos del hombre y los caminos del hombre no son conforme a los caminos de Dios. ¿Qué quiero decir eso? ¿Salvarme de la responsabilidad de explicar este versículo y decirles que no lo sé? No. Lo que quiero decirles por ende es que hay principios fundamentales en Dios. Dios es espíritu. Y como es espíritu, para nosotros poderlo conocer, debemos conocerlo conforme al espíritu de Dios. Miren conmigo un momento, Lucas capítulo 9, versículo 55. Vamos a leer desde el 51. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se le hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no lo recibieron. No recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que consuma? Entonces Jesús los volvió a ellos y los reprendió. ¿De qué clase de espíritu son ustedes? Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. ¿Cómo dice el versículo 55 en Reina Valera? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Muy bien. Es que para poder comprender el versículo 27 de Isaías 30, debemos comprender de qué clase de espíritu o qué clase de espíritu es Dios. Dios es un Dios que salva. Salva. Él quiere salvar. Él quiere salvar. Pero, y Él quiere salvar por medio de su nombre. Él salva y da la salvación a quien recibe su nombre. Pero ¿qué pasa con el que no lo recibe? Miren conmigo Juan capítulo 3. Desde el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del único Hijo de Dios. Es que Dios nos está enviando su nombre. Pero, ¿qué significa el nombre? ¿Qué contiene el nombre? Para nosotros, llamarnos Juan, Pedro, Samuel, no tiene realmente ninguna trascendencia. Pero quien traía el nombre o quien venía en el nombre de Dios era el único que podía salvar. Miren conmigo un momento, Juan capítulo 5.
Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Es decir, ¿cuál es el problema del nombre? Que si usted recibe a quien viene en el nombre y recibe ese nombre, usted es salvo. Pero si no lo recibe, no es salvo. Usted sigue condenado. ¿Se condena? No se condena. No se condena. Si usted lo recibe, no se condena. No, pero si usted no lo recibe, no se condena. ¿Cómo? Ya está condenado. Es que por eso es que necesita el nombre. Porque si usted no recibe el nombre, ya está condenado. ¿A qué? ¿A qué está condenado? Vuelva conmigo a Juan capítulo 3. Versículo 27. Desde el 27. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para preparar el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Pero él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que él les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por el Espíritu y viene sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Es que si usted no recibe el nombre, usted ya está condenado a la ira de Dios. ¿Qué es lo que hace el nombre? Nos salva de la ira de Dios. Entonces, ¿hemos de necesitar nosotros el nombre? Claro. ¿Por qué? Porque es el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Y su nombre es Jesús. Dios salva. Yo sé que aquí podrían haber muchos que dirían: no, es Yeshua porque es el hebreo. Sí, pero es que no son palabras. Es el sentido eterno de lo que Dios hace en nosotros. Él nos salva porque cuando nosotros entendemos que el que vino en nombre del Señor murió en la cruz para darnos su nombre y para darnos la salvación. Ahora, ¿cómo viene esa salvación a nosotros? Miren conmigo un momento, Juan capítulo 14, versículo 26. Reina Valera, por favor. Sí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué viene en el nombre de Jesús? El Espíritu Santo. Ahora, si yo no creo que el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, por el cual viene el Espíritu Santo,
yo no puedo ser salvo. Dice que el Hijo no viene en su propio nombre, él viene del nombre del Padre, ¿cierto? El Padre le dio su nombre al Hijo. ¿Por qué? Porque Dios es el que salva. Entonces, cuando yo recibo ese nombre y creo en ese nombre, viene el Espíritu Santo a morar en mí. ¿Quién me va a levantar de los muertos? El Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 lo revela. Entonces, si yo no tengo el nombre y no proclamo que el nombre de mi Dios es Jesús, entonces yo no recibo la salvación. Es un principio elemental que está en las Escrituras. Pero ¿qué tan difícil es entender precisamente esto? Porque el hombre no comprende que el nombre de Dios fue revelado para salvación. Miren conmigo un momento, Hechos capítulo 4. Versículo 12 primero. Bueno, vamos a mirar desde el versículo 11. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Pero entendemos que los religiosos no reciben el nombre. Que las personas que quieren, cuando hablo de religioso, es la persona que quiere acercarse a Dios a su manera y no de la manera que Dios estableció la salvación del hombre. ¿Por medio de qué estableció Dios la salvación del hombre? Por medio de su nombre. Por medio de su nombre. Y el que recibe el nombre es salvo de la condenación de Dios. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos ese nombre, no son las letras, es el sentido de lo que quiere decir ese nombre. Jesús, Dios salva, o Dios sálvame, o Dios sálvame, o Dios libérame de mi pecado, o ayúdame en mi debilidad. Cuando usted está profundamente en reverencia con ese sentir en su corazón, usted tiene el Espíritu de Dios, el cual viene por creer que solo Dios puede salvarlo de sus pecados. Por eso cuando Andrés y Santiago, pues que son los hijos de Zebedeo, estos dos hombres tienen un carácter muy fuerte. Tanto así que son llamados los hijos del trueno. No eran dos dulces palomas. No se me imaginen que es que el Señor escogió la creme de los israelitas para hacer. No, él escogió lo peorcito. Gracias. Y dentro de lo peorcito está Santiago Santiago y Juan, que son dos pescadores que son ruines realmente. Ellos son ruines. Pero el Señor voltea y los mira y les dice: ¿acaso de qué espíritu son ustedes? Yo no vine a destruir, yo vine a salvar las almas. Yo no vine a destruir esa alma, yo vine a salvarla. Yo no vine a acabar con el pueblo, yo vine porque es que él no vino a destruir, él vino a salvar. Para que por medio de su nombre y de la revelación que él nos traía, que era su nombre, pudiésemos ser salvos. ¿Cuál es la revelación de lo que Jesús está predicando todo el tiempo? Todo el mundo dice: no, recibamos la palabra, creamos en la palabra, amemos la palabra. Sí, pero ¿qué palabra? ¿Cuál es el mensaje puntual de Jesucristo? ¿Qué fue lo que él le reveló a sus discípulos? Miren conmigo un momento
Juan capítulo 17, versículo 6. Reina Valera, por favor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Muy bien. Entonces, ¿en qué se condensa toda la palabra de Dios? En la manifestación del nombre. Si usted, mire, toda la Biblia se la voy a resumir en una palabra. Jesús. Toda la Biblia se la voy a resumir en una sola palabra. Jesús, ahí lo dice. ¿Han recibido qué? Tu palabra. Ellos he manifestado tu nombre y han creído que tú me enviaste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Porque recibieron, Jesús les dijo, mire, el nombre de Dios es Jesús. Yo vengo en nombre de mi Padre. Y todo lo que ustedes reciban de mí es porque el Padre me lo ha dado. Empezando por su nombre. Entonces, cuando nosotros creemos y recibimos el nombre, sobre todo nombre, y entendemos que cuando oramos, nosotros no nos presentamos en el nombre de nosotros. Es que yo vengo, Juan Manuel Rincón, a pedirte que me salves. ¡Pum! Destruido. Porque no me puedo presentar en mi nombre. Me he presentado en el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Y ese nombre es Jesús. Pero si yo no tengo el nombre, todo el mundo que habla que el sello, ¡ay no, el sello de Dios! ¿Qué es el sello de Dios? El Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Y por medio de qué viene el Espíritu Santo en nosotros? Por medio del nombre. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? El nombre. El nombre. Miren conmigo un momento, Apocalipsis capítulo... Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí? Espera un segundo. No, me toca aquí. Apocalipsis capítulo 22. Desde el versículo 7. No, versículo 3, perdón. Ya no habrá maldición sobre ninguna cosa, porque allí está el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adoran. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Entonces, tenga siempre presente en su mente. Cuando dice escrito en la frente es que es su pensamiento, la razón del ser de su mente es darle gloria y la honra debida a su nombre. Como lo dice, miren conmigo un momento, Segunda de Crónicas capítulo 16. Es primera de Crónicas. Versículo primero 8. Desde el 8. Primera de Crónicas 16. 8. Alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. ¿Cómo le servimos al Señor?
Dando a conocer ¿qué? Su nombre. Su nombre. Porque las obras del Señor, las obras de salvación del Señor vienen por medio de su nombre. Claro, tenemos que entender, ya ahora comprendemos que la obra de salvación del Señor viene por medio de su nombre. ¿Y cómo le servimos nosotros al Señor? Dando a conocer ¿qué? Su nombre. Su nombre. Así le glorificamos. Así le honramos y así le servimos. Mire conmigo un momento, cuando fue Pablo llamado, ¿fue llamado para qué? Mire, Hechos capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, por medio del Espíritu Santo, capítulo 9. Sí, versículo 15, Hechos 9:15. El Señor le dijo, le está diciendo a Ananías para que llame a Pablo, ¿cierto? El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, cumpliéndose lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 12. 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de entre vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, no, perdón, Mateo capítulo 12. No, aquí no estoy. Versículo. Dice que todas las naciones esperan 20 al 21. Sí, 21, perdón. Mateo 12, 21, solo el 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Cuál es la razón del ser de nuestra existencia entonces? Manifestar el nombre del Señor, que es Jesús, en el cual las naciones serán salvas. Entonces, ¿por qué? Volvamos a Isaías capítulo 30, versículo 27. He aquí que el nombre del Señor viene de lejos. ¿Quién traía el nombre? Lo que leímos en Juan capítulo 3. Todo lo leo yo en pos de este versículo. ¿Se acuerda que Juan dijo en Juan capítulo 3 que él viene de arriba y que él no podría recibir nada si no es concebido del cielo? Es decir, ¿de dónde viene él? Del reino del cielo. ¿A qué? ¿A manifestar qué? El nombre. ¿De quién? Del Padre. ¿Que se lo dio a quién? A su Hijo. ¿Por el que viene qué? El Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿De qué? De la ira de Dios. Entonces ahora sí, si leemos el versículo 27, dice, he aquí que el nombre del Señor viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Ya comprendemos. Ya comprendemos el versículo. Ya comprendemos este versículo. Pero no se les olvide que sí, mire, el problema es que el mundo no quiere recibir este nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, si otro viniese en su nombre, ¿a él qué? Sí recibirías, pero yo vengo en el nombre de mi Padre y por eso no me reciben. Porque no queremos ser salvos. Acuérdense que, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Claro, ¿por qué? Porque no amamos su nombre, porque no queremos
el perdón de los pecados. ¿Qué hay en el nombre del Señor? Primera de Juan capítulo 1, versículo 12, por favor. Perdón, primera de Juan 1:12. 12, 1, 2. No hay. No, perdón, 2:12, 2:12. 2:12 sí hay. ¿Qué dice Reina Valera? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Claro, entonces, ¿por qué no queremos recibir el nombre? Porque no queremos recibir el perdón de los pecados. Porque vivimos en las tinieblas, cumpliéndose, volvamos otra vez a Juan 3. Juan 3, versículo, voy a leer desde el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué creemos del Hijo? No. ¿Qué trae qué viene en el nombre? Salvación. Salvación. Entonces, ¿qué creemos nosotros de él? Él salva de la ira. Que él nos salva de la ira. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo así? O sea que ya hay algo agregado. Es decir, no es solamente creer en el nombre por el cual soy salvo, sino también hay obras. ¿Cómo así? Pero luego no era solo el nombre y ya. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que pasó con Santiago y Juan, no? ¿Acaso de qué espíritu son ustedes? Yo no vine para perderlos, vine para salvarlos. Porque ¿qué no estaba en Juan ni en Santiago? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire una razón del ser de la Escritura que no podemos obviar. Claro, la teología, ¡wow! Uy, ya comprendo que el nombre del Señor Jesús, muy importante, claro, en el cual hay salvación. Pero ¿cómo yo constato que tengo ese nombre? Mire conmigo un momento, primera de Juan capítulo 3, versículo 23. ¿Están leyendo Juan? Primera de Juan capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo. Muy bien. Jesucristo. Muy bien. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Pi, 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 pi. Claro. ¿Qué? Pensamos. Claro, Juan y Santiago están al lado del Señor. Yo creo en él, incluso el Señor. ¿En qué lado me corresponde a mí? ¿Sí? Ellos ya se juran salvos, porque tienen el nombre. Porque el Señor les dijo, les he manifestado su nombre a los que del mundo me diste. Ya yo tengo tu nombre, Señor. Yo ya sé que tu nombre es Jesús y que Jesús es el nombre dado a los hombres en el cual hay salvación y que tú has venido en el nombre del Padre, porque te lo dio Él para que yo sea salvo. Pero momento. ¿Usted no ama a los demás? Entonces, usted no cumple mi mandamiento, porque mi mandamiento es el mandamiento, que creamos en su nombre.
y que nos amemos los unos a los otros. Entonces, claro, todos tenemos el teor. Sí, pero el amor es manifestarle el nombre y darle a Jesucristo, porque ese es el único nombre en el cual hay salvación. Por favor, atendamos la palabra y no creamos doctrinas de demonios que nos muestran la fácil, la sencilla, ¿no? Porque el Señor sí enseñó el camino estrecho, porque Él lo vivió. Haya pues en vosotros este sentir en el que hubo en Cristo Jesús, que Él siendo igual a Dios no estimó esta misma condición como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, tomando forma de hombre. Y estando en esta condición, subió a la cruz. Por lo cual, el Padre le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ellas, y confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Escuchen el principio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Él. Que todo esto lo hizo, lo primero que hizo fue que se rebajó, se despojó. ¿Por qué? Por obediencia nos amó. ¿Dónde nosotros mostramos que tenemos la obediencia al mandamiento? ¿Dónde mostramos cuando tenemos su nombre? Cuando amamos. Cuando amamos como Él nos lo ha mandado. Juan capítulo 15. Ay, no, es que se me dificulta la iglesia. Bueno, no tienes el mandamiento. Por consiguiente, no eres salvo. ¿Se acuerdan que el Señor viene también con justo retribución y con condenación? ¿Por qué? Porque no hemos creído en el nombre. Creer en el nombre no es solamente decir, Jesús es el nombre de Dios. Es creer todo el sentido que trae el nombre. Porque si yo creo en este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, entonces yo tengo el Espíritu Santo. Lo que constata, por eso el Señor le dijo a Juan, volvamos a leer, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 55, creo que es. El Reina Valera. Sí. Duro. Lucas 9:50. Pero duro. 9:55. Sí. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Claro. Es que Juan y Santiago no entendían realmente. Ellos habían recibido el nombre, ¿cierto? Porque la palabra lo dice: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Pero, ¿habían recibido el Espíritu Santo? No. Entonces, miren cómo el nombre y las obras es la manifestación de que tenemos el Espíritu de Dios y no el espíritu del mundo. Porque el principio que el Señor Jesucristo enseñó, miren conmigo Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he mandado. Como yo os, ¿qué? He amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Porque acuérdense que el mandamiento es que creamos en su nombre y que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. ¿Cómo nos amó Él? Entregó su vida por nosotros. No solamente le dijo, venga, crea que en el nombre de Jesús es el nombre de Dios. No, Él entregó su vida porque nosotros creyéramos esto. Y así nos lo está mandando. Porque no está diciendo como
No, Él nos dio el ejemplo. No solamente lo dijo, lo hizo. Y así hemos de ser nosotros. Y dice a nosotros, no dice al mundo, no dice a mi hijo, no dice a mi mamá. Dice a los que están con nosotros. ¿Por qué? Porque el que ama más padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. ¿Y por qué yo te he de amar a ti más que a mi hijo en la carne? Porque ¿qué está en usted? Que no está en el mundo. Juan capítulo 14. Versículo 15. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, porque yo puedo dar la vida por ti. Porque está el Espíritu de Cristo que vino en el nombre del Señor. Yo os rogaré al Padre para que envíe al Espíritu, es decir, en quien está el Espíritu está el Señor Jesús y está el Padre. Y por eso yo doy mi vida por cada uno de ustedes. Una pregunta. Si es posible. Claro, claro. Especificarme claramente quién está en la vida. Claro. ¿Qué hizo el Señor? Porque el Señor dijo, como yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida. Entonces, claro, podríamos salirnos por la tangente que simplemente predicarle a una persona del nombre es dar la vida. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Murió. ¿Murió por quiénes? Claro, pero es que porque nosotros todo lo queremos, ahí sí, cuando queremos ser espirituales, nos conviene mucho. Pero es que la razón de ser, por eso el punto está en esto, en Lucas capítulo 9, versículo 55. Cuando el Señor les dijo, ¿acaso de qué espíritu son ustedes? Yo no vine para salvar, para perderlos ni para destruirlos, sino para salvarlos. ¿Cómo salvó Él al mundo? Dando su vida. ¿En dónde? Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él siendo Dios, no estimó ser igual, sino que se rebajó, tomando forma de hombre y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él está diciendo, el que ama más padre, madre, hijo, esposa, esposa, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, ¿qué es dar la vida? Es que nosotros nos despojemos de todo lo que somos y de quienes somos para los demás y por los demás, para no mostrar un evangelio solamente de letra, sino un evangelio de ¿qué? Hechos y verdad, obras. Sí, pero es que siempre se repite lo mismo y se oye por todas las esquinas. Hay que dar la vida. Pero aquí dice cómo divulgarla. Aquí sí dice. ¿Cómo? ¿Qué dice? Es una orden del Señor cuando le dice a los apóstoles. Ir y predicarle a todas las almas. Sí. Enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Claro, pero ¿en dónde se resumen todos los mandamientos? Pero ¿por qué no se da la vida? Claro, pero es que dar la vida, lo que pasa es que no quiero que se quede en el contexto, es que vuelve al mismo punto, ¿sí me explico? Porque se convierte en solo la predicación. No se trata de eso, Pero por eso, pero eso es lo que el mundo quiere oír. Dice todo lo que vieron y lo que vivieron conmigo,
Eso es lo que tienen que enseñar. Claro, pero el punto es eso, es un evangelio de obras, de hechos, de acciones por medio del Espíritu Santo y no solamente de palabras. Porque para mí sería muy fácil, pues decir, no, yo ya cumplí, yo ya les di la vida, No, suerte. es muy facilista decir, den la vida. Oiga, explíqueme qué es la vida. Es un todo. Es que es todo. Es como el no. Ustedes saben con qué recursos comían los apóstoles. En las clases, ¿no? No, ¿con qué recursos comían los apóstoles? ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Judas, haz lo que tengas que hacer? Y Judas salió. ¿Quién administraba la bolsa? ¿De quién era la bolsa? De todos. ¿Para quiénes? Para todos. Porque no, el principio de la iglesia era que era todos, todo era de todos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Porque es que los principios que el Señor Jesucristo enseñó no se quedaban solamente en palabras. Ahí es donde está el problema entre la iglesia y la verdad. Pues porque no se explica bien. Claro, pero no se explica bien y tampoco se recibe. Porque la misma iglesia, como Ananías y Zafira, Porque hemos recibido todo un evangelio barato, basura. ¿Saben por qué? Porque esto lo he entendido yo, que todos los recursos que entre nosotros como iglesia contemos no son para nosotros. Son para los necesitados, como lo dice la palabra. ¿Qué han hecho estos grandes bandidos del evangelio? Cogen la plata y el dinero para ellos solos y a veces no mueren. claro, pero miremos el principio de la iglesia, Hechos capítulo 2. Por eso es tan importante comprender no solamente la teología, sino que ¿por qué? ¿Por qué? Por lo mismo que pasó con Juan y Santiago. Ellos decían, no, yo tengo el nombre, ya el Señor me lo reveló, yo tengo la teología, el Señor me lo explicó. No sé cuándo cuando estábamos ahí que él dijo que el nombre, que él venía en el nombre, que su nombre era Jesús y que su nombre podía salvar. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Fácil. Pero el Señor voltea a los mira, ¿acaso de qué espíritu son ustedes? No fueron tan osados como nosotros. No. Claro, pero ¿cuál es? ¿Qué dijo la mamá? Señor, que es que se inicia su derecha y de la piedra de Claro. fue más osado y más. Por eso, porque nosotros no tenemos el corazón humilde para servir y dar la vida por los demás. Porque hay un principio. ¿Se acuerdan con qué viene el Señor? ¿Cómo viene el Señor Jesús a los que no reciben el nombre? Porque es que recibir el nombre no quiere decir solamente las palabras o las acciones que me salve yo. Porque eso es el principio que todo el mundo, es que yo me salve. Pero es que yo no soy salvo si yo no entiendo el principio del Espíritu Santo, que no quiere que nadie se pierda. Y ese nadie se pierda son los que el Señor le dio. El mundo no va a recibir el Espíritu Santo. El mundo no va a recibir el nombre. El mundo no va a creer que Jesús es Dios y que el nombre... Pero la iglesia, estos nombres son dados a los que el Padre le dio al Hijo para que les manifestaran el nombre. Entonces usted diría, ¿usted me está hablando de predestinación? No, es que usted es predestinado a salvación si usted cree y recibe el nombre, pero todo el sentido de lo que trae ese nombre. No solamente las palabras, sino ahí se basan las acciones. Y este es su mandamiento, que crean en el nombre y se amen unos a otros. Si a usted le falta alguna de estas dos, ¿Y cómo le demostró al mundo? miremos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. No, capítulo 2. Primero el 2. Versículo. Por eso, mire, es tan doloroso cuando usted piensa que una persona cree en el nombre y sus acciones no son conforme a la palabra, sino que se desvía totalmente del principio del Espíritu Santo. Él es facilista. Claro. Entonces yo me puedo parar aquí en la esquina a predicar, pero cuando una persona cree que debo hacer yo, dar mi vida por esta persona. ¿Por qué?
porque es de Cristo. ¿No dice en Juan 17, a los que del mundo me diste, les he manifestado tu nombre? A los que del mundo el Padre sacó para traérselos al Hijo, para que recibieran el nombre, y ahora el Hijo da la vida por ellos, por todos los que han creído en su nombre, en el cual hay ¿qué? Salvación. Y repetimos exactamente lo mismo, porque este es el mandamiento, que se amen unos a otros y que se amen como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Él se guardó algo. Él, siendo rico, ¿qué hizo? ¿Por quiénes? Por nosotros está escrito. Es decir, ¿a quién le dio sus riquezas? Y no dice la palabra que nosotros hagamos riquezas justas con las riquezas ¿qué? Pásenme la billetera. Ese es el principio. No que usted me dé, sino que yo le dé mi vida, mis recursos, mi tiempo, mis pensamientos, mis oraciones, mi razón del ser. Ay, pero ¿por qué usted insiste tanto en la congregación y en la unidad? Pues preguntar a Jesús entonces, ¿por qué? Porque si usted no cree en esto, ¿de qué espíritu es usted entonces? No ve que congregados nos damos cuenta, si nosotros mismos estamos creciendo, estamos viviendo el Evangelio, estamos guardando su palabra, y no solamente que la hablamos, sino vivimos. Muy bien, hacia allá vamos. Principio, Hechos capítulo 2. Versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a la comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Este último sí es ¿Ve? Porque mire lo que dice aquí, y el Señor añadía, nosotros. No. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿de quiénes son? Eso es el Señor. Y entonces, ¿cómo los hemos de cuidar? Porque no se envía. Imagínense cómo usted tiene que cuidar a una persona que el Señor envía. ¿Cómo yo lo debe de amar? ¿Cómo yo debe cuidar, de velar, de sustentar? Ay, pero es que eso es obra del solo el pastor. Ahí dice que todos. Y perseveraban. Unánimes. Y repartían. Plural. Los que son buenos lectores pueden entender entre singular y plural claramente. Y hay que dice, plural o singular. Plural. Pero aquí también dice otra cosita. Aquí dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Bueno, y partiendo el pan en las casas. En las casas. En las casas. Bien. ¿No? Entonces un día aquí y otro día allá. Claro. Pero ese es el Está problema. dispuesto a que en su casa se abra para que vayan y lleven la palabra. Esa es la muy otra, bien. porque es que hay que disponer también, no es solamente el hecho de que sí, yo quiero mi casa, pero es que es la disposición para que en su casa esté. Y es su casa con su vida, no como hicieron unos que ahí le dejo las llaves en la portería, entren a mi casa y pueden disponer de lo que sea. No, porque mi casa empieza por yo, ¿no? Yo y mi casa, no, hablando de yo y mi casa, no, o sea, cuando mi casa empieza por yo y mi casa, no mi casa y yo. La palabra dice en Josué capítulo 24, versículo 17, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y cómo le servimos al Señor? Guardando sus ovejas, guardando a los que del mundo Él sacó para ser añadido a la iglesia. Y nosotros damos
la vida por ellos. ¿Por qué estoy hablando de todo eso? Pues ¿qué tiene que ver con el justo juicio de Dios y con todo esto? ¿Qué tiene que ver todo con todo? Bueno, gracias al Señor que no nos permite a nosotros evadirnos, ¿cierto? Salirnos por la tangente, porque nuestra mente de pecado siempre va a buscar evitar precisamente esto. Ay, es que yo tengo que hablar con Jefferson, pero es que Jefferson de Suba, imagínense, y María Mercedes de Bosa, uy, no. Y doña Lucía de Usme, y nosotros de aquí de Chapinero, además de este lugar tan peligroso, y todos venidos unidos y preocupados los unos por los otros. Sí, porque Cristo está en ti. Y cuando yo veo a Cristo en ti, yo doy mi vida por ti, porque tú eres de Cristo. Y Cristo nos ha dado como iglesia a cuidar tu alma. Y tú eres responsable de nuestras almas también. Y si nosotros nos perdemos, y si algún hermano se pierde, no es solamente el pastor el responsable, es la comunidad en total de la iglesia. Por un principio fundamental. ¿Se acuerdan? Pues vamos a Isaías 30. Yo todo el tiempo no me he salido de Isaías 30. No me he salido ni un momento. Todo el tiempo he estado hablando de lo siguiente. Mire conmigo. Isaías 30, versículo 28. Su aliento cual torrente inundará, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en cada quijada de los pueblos, haciéndoles errar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para poder comprender un poquito, entendamos el contexto. Otra vez nos lleva a los campos. Criba es un elemento usado para los campos. ¿Qué es la criba? Usted ha visto como o es un cernidor, o un colador. Cuando la criba es donde se echa el trigo y donde se cierne, se mueve, se sacude para quitar las impurezas. Y en ese trigo se prepara un pan perfecto. Pero si hay piedritas o pepitas, ¿qué pasa con la criba? No está sirviendo. Entonces la criba es la que cuela, el cernidor. Y el principio es esto. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. Miren conmigo un momento, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en un granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Ahí está hablando Juan el Bautista. Cuando vuelva el Señor, ¿qué va a hacer él? Va a seleccionar, a cernir el trigo de la paja. Los dos crecen juntos. En la iglesia, usted ve tanto a la cizaña como al trigo crecer uno al otro lado. El Señor no los corta inmediatamente. Crecen juntos. Porque es el Señor quien va a cernir. Y con su palabra dirá, usted a la derecha o usted a la izquierda. ¿Y qué es lo que hace que uno sea trigo y el otro sea paja? ¿Qué es lo que hace que el uno sea para fuego eterno y el otro sea para vida eterna? ¿Qué es lo que hace que el uno sea, pero los dos tienen el nombre además?
Ya los dos tienen el nombre. Pero ¿qué es lo que los distingue? ¿Qué? El fruto. Mire conmigo un momento, ahí mismo, no ahí mismo, en Mateo capítulo 24. Un momento, me toca en una madera, porque se me pierde. Mateo. Versículo, capítulo 24, versículo desde el 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de Dios, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que el padre de familia, si supiera que a qué hora viene el ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Muy bien. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo aquel cual su Señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber como los borrachos, con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en ese día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir. ¿Con los qué? ¿Con los qué? Hipócritas. El hipócrita era el que se ponía una máscara, pero en realidad era otra. Mostraba algo, claro, dice que es de Cristo, dice que es del Señor, dice que es trigo, pero realmente es paja. ¿Por qué? Porque no tiene fruto, porque sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos el evangelio. Pero el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, por cuanto no los conozco. ¿Y saben por qué? En una traducción viviente dice: ¿por qué no nos conocen? Porque no guardaron la ley de Dios. Y la ley de Dios se basa en un fundamento, ¿se acuerdan? Y este es el mandamiento: amar su nombre y amarnos los unos a los otros. Ese tipo de personas pueden escuchar y creer que en el nombre del Señor hay salvación, perdón de pecados, y lo pueden profesar, pero no habitan ellos, no está el Espíritu de ellos morando.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a buscar dar la vida por los demás. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, lo que más importa son sus hermanos. Antes que usted. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted puede despojarse de todo su ser para que una persona permanezca en la vida de fe. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted no escatima en nada, ni repara, ni es avaro, ni ambicioso, ni está su familia por delante. Por eso el Señor Jesús mismo dijo, cuando vinieron su madre y sus hermanos a golpearle, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. Y el Señor, ¿qué respondió? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen, ¿qué? La voluntad de mi Padre. Ya no pelee conmigo, pelee con el Señor. Si usted no puede amar a su hermano, no pelee conmigo. Pero el problema es que usted se está exponiendo. ¿Se acuerdan lo que estamos leyendo? La criba que el Señor sacudirá. Ahí mismo, miren, capítulo 25 de Mateo, versículo 31. Es que esto no es un juego. El Señor nos está, no solamente decir que usted cree, porque el mandamiento este es el mandamiento, que crean en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que se amen los unos a los otros. Si usted no tiene este mandamiento, usted se está exponiendo a la condenación eterna. Dice, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán, es cierto, Señor, cuando estuviste hambriento y cuando te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Dice ahí, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Y usted sabe lo que dice después? O sea, ¿qué más uno se va a ir al infierno? Y dice lo siguiente, miren conmigo porque este es el fundamento, esta parte es el fundamento de lo que sigue en Isaías 30, del 29 en adelante. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y a la cárcel y no me vestiste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero y desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Nuestras palabras son los hechos, las acciones de lo que nosotros estamos haciendo dice ahí, estos mis hermanos más pequeños. ¿Por qué? Ahora sí vamos a terminar Isaías 30. Dice así. Vosotros tendréis el cántico como de noche en que se celebra Pascua. Alegría en el corazón como el que va con flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. Y el Señor hará oír su potente voz y hará
ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara con la voz del Señor, será quebrantada, y cada golpe de su vara justiciera que asiente el Señor sobre él será como panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo del Señor, como torrente de azufre, lo enciende. ¿Se acuerda quién dijo para quién está preparado el fuego eterno? Para Satanás y sus ángeles, y con ellos Asiria, es decir, los que se oponen a la voluntad del Señor. Asiria, en lugar de amar y de unirse a Jerusalén cuando estaba débil y estaba siendo atacada, la destruyó. Cuando nosotros no entendemos que lo más importante de todo es amar a los demás, es porque no tenemos el Espíritu Santo. ¿Usted se acuerda qué pasó en el Edén cuando el hombre y la mujer comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Qué pasó? Murieron. ¿Murió qué? La comunión con Dios. Murieron espiritualmente. ¿Cómo se evidencia la muerte espiritual? Mire conmigo Génesis capítulo 4. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cuál es la evidencia del pecado? ¿Cuál es la evidencia que una persona no tiene el Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia que una persona no ha recibido realmente el sentido del nombre del Señor? Que no ama a su hermano y lo mata. No da la vida por él, sino que se la arrebata. Le impide la adoración, le impide la comunión con Dios. Solamente porque en su corazón no está el Espíritu Santo que alaba al Señor y ama a los que son nacidos en Dios. No así ha de pasar con nosotros, porque la pira es el montón de leña que será encendido con azufre, y sabemos para quién está preparado: para Satanás y para sus ángeles. Pero también allí están los que vieron a su hermano hambriento, sediento, enfermo, en la cárcel, y no se preocuparon por él. Los que, en vez de ayudar para que la iglesia adore
y se oponen a esta adoración y no le sirven al Señor, estarán condenados al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. El nombre del Señor, quien tiene el nombre y quien tiene el sello, da la vida por sus hermanos. Quien tiene el nombre y tiene el sello, no estima su vida, aún hasta la muerte. No solo de palabra, sino de hecho. Mire, dos estaban arando en el mismo campo. Uno fue tomado y el otro fue dejado. ¿Dónde estaban los dos? En el mismo. En la misma tarea, en la misma labor, en la misma obra. Dos mujeres estaban mirando. También en una labor. Dos mujeres, dos personas trabajando supuestamente para lo mismo. Pero la una fue tomada y la otra fue dejada. ¿Por qué? Porque la una no amaba a sus hermanos. La otra daba la vida por ellos. No escatime su ser. Terminemos con Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Qué es lo que lo hace a usted crecer espiritualmente? ¿Qué es lo que lo hace a usted resplandecer? ¿Qué es lo que va a dar a usted? ¿Qué es lo que le da la certeza que usted es salvo? Mire lo que le va a dar la certeza, que usted no se va a perder, que usted va a seguir el camino. Todo el mundo tiene miedo a perder la salvación. Aquí está la fórmula secreta, que ya no es secreta, para todo aquel que quiere ser salvo. Segunda de Pedro capítulo 1 desde el versículo 5 dice: en vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Un momento, ¿la moral importa? ¿Y qué es la moral? ¿Qué es la moral? Es que nadie jamás tenga razón para tomar nuestras vidas y burlarse del nombre del Señor por nuestros hechos. Que nuestras vidas sean transparentes, claras, que nunca seamos piedra de tropiezo para nadie. Dice aquí: excelencia moral. A la excelencia moral con conocimiento. Claro, nosotros ya sabemos que el nombre del Señor es Jesús y que en ese nombre hay salvación. El conocimiento con control propio. Es que pareciera que lo uno estuviese siempre entrelazado con lo otro. No se divide, no se aparta lo uno de lo otro, no cambia. Es decir, que yo puedo decir que tengo conocimiento de la palabra, pero no tengo control propio, no sé manejar mis emociones, no puedo tener dominio sobre mis sentimientos y sobre mis razones. Aquí hay un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor esta sabiduría. Porque imagínense que entonces viene la hermanita y lo que yo, en lugar de ayudarla por mi conocimiento, es porque no tengo control propio, empiezo a engatusarle y a echarle los planos. Es que todo tiene que ver con todo. Es decir, o veo yo a mi hermano y busco es cómo sacarle la plata. No tengo control propio, estoy desenfrenado y todo mi pecado siempre está buscando es mi propio fin. Usted sabe que la gente viene a la iglesia es para consumir, no para dar. Yo lo decías tú, ¿no? Que el evangelio no debe ser comprado. Por eso, es que, claro, como los falsos profetas han puesto que todo es para ellos, pero no es para la iglesia, no es para los pobres, no es para los necesitados, no es para los hambrientos. Mi vida no sirve para los demás, por eso es que no crezco espiritualmente. Dice, a la excelencia moral, conocimiento. El conocimiento, control propio. El control propio, perseverancia o paciencia. Claro, nos va a costar. Porque muchos desaires, muchas cosas se presentan a diario
para que usted no siga este camino. ¿Y saben quiénes son los peores? ¿Saben quién va a impedirle a usted que usted honre al Señor? Los de su propia casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Y habla de la iglesia. Usted sabe, como dice Ezequiel, ¿dónde te hicieron esas heridas? En la casa de mis amigos. ¿Dónde mataron al Señor? ¿Quién lo mató? Los de su propia fe. Los que tenían supuestamente el conocimiento del Señor. Lo mataron. Lo mataron. Mire, lo más triste que hay. Porque usted espera que el mundo... Por eso el Señor dice, en el mundo hay tropiezos, pero también está diciéndole a la iglesia, pero hay del que ocasiona el tropiezo a uno de estos pequeños. Versículo. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Otra vez lo entrelaza. Y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, y si usted dice que conoce al Señor Jesús, si usted no está amando a su hermano, no está velando por la vida, no se está congregando, no está buscando que por sobre todo esté el hermano, usted no conoce absolutamente nada. Está engañado. Engañado. Mire, voy a hablar de un punto personal. En Palabra Viva yo creía que haciendo grupos, predicando, teniendo 12 grupos, echando fuera demonios, andando enfermo, yo ya estaba haciendo la obra. Pero ni siquiera podía amar a mi hermana Olga Lucía. No amaba a nadie. ¡Mentira! ¡Mentira! Miren, no hay nada más peligroso que esa doctrina liberal que hace que el conocimiento envanece. Pero ¿quién es el que edifica? El amor. Dice ahí, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ve que no basta con decir yo creo en tu nombre, sino si usted no cumple todos estos aspectos fundamentales que están ahí, usted no lo conoce. Usted conoce una doctrina, una teología, pero no conoce a Jesús. Está muerto en sus delitos y pecados. 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Claro. Mire, el problema con esto es que vuelve atrás. Vuelve atrás. Siempre vuelve atrás. Nunca avanza espiritualmente. Siempre sigue siendo un impúber espiritual. Siempre sigue siendo una persona mediocre espiritualmente cuando usted no es capaz de amar a los demás. Cuando usted no es capaz de cohibir su propia vida por los demás. Tú me preguntas, ¿y usted no tiene familia? Porque siempre está pensando primero en la iglesia. ¿Sabe por qué estoy pensando primero en la iglesia? Porque espero que cuando mi hijo Juan Andrés Rincón Moser, el Señor tenga misericordia y se apiade de él pueda encontrar una iglesia y unos hermanos sólidos en la fe que lo ayudemos y lo sustentemos. Y no es solo va a ser mi trabajo. ¿Sí entiende el raciocinio? ¿Sí entiende la razón? No está primero mi familia, está primero mi familia en Cristo, porque mi familia en Cristo va a garantizar que cuando una persona sea añadida por el Espíritu Santo, porque no soy yo el que lo va a añadir, lo podamos cuidar entre todos y podamos suplir sus necesidades emocionales. Todo lo que el mundo no le va a dar, la iglesia se lo va a dar. Y va a encontrar que una madre, un hermano, otro hermano, que lo puedan aconsejar y ayudar. Entiende el principio, pero el mundo no ve la iglesia como esto. Lo ve como un centro comercial. Entonces yo puedo escoger la centro comercial. ¿Qué iglesia me sirve? No, una iglesia en donde se predique esto, pero no se predique esto. Se enseña, pero esto no. No, porque somos piedras vivas y somos imperfectos. Y nos perfeccionamos
los unos con los otros. Mientras que usted no crezca en este desarrollo espiritual, dice ahí la palabra, es corto de vista. Y muy fácil se olvida que el Señor le perdonó sus pecados. Es decir, usted vuelve atrás del santo mandamiento. Más le vale no haber conocido. Si ven los principios, es en la iglesia, no afuera. Son los que hemos recibido el nombre. Y los que tenemos el nombre, vivimos conforme al Espíritu de Cristo y no somos como Santiago y Juan, que en ese momento no habían recibido el Espíritu Santo. No conocían de qué espíritu son y estaban diciendo, Señor, ¿quieres que oramos para que caiga fuego y los destruya? O como Caín, que siendo hermano de Abel, lo mató. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de Abel justas, buenas. Muchas personas odian a una persona cuando ora. Cuando una persona ama, ¡ay, sí! ¿Sabe por qué? Porque no puede, porque no le nace en el corazón venir y sentarse en un costal de papa o ir hasta donde tenga que ir por predicar y por llevar el mensaje, o dar lo que fuera, dar sus recursos, dar su tiempo para que una persona, pero es que yo lo estoy haciendo por la iglesia, por los hermanos, por quienes Cristo compró a precio de sangre que es invaluable. Si no es así, no sirve. Claro, porque amar a los de mi casa es fácil, pero amar a los que el Señor compró con todos sus defectos y con todos sus pecados, ahí es que nos cuesta. El problema es que nos estamos arriesgando a la condenación eterna, como lo hemos estudiado en Isaías capítulo 30, del versículo 27 al 30. Vamos a orar. Padre, Señor, tú nos das el conocimiento, Señor, para que lo usemos en pos de tu voluntad, Señor. Y tu voluntad es que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ayúdanos a cumplir la ley perfecta, Señor. Amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a amar a tu nombre, Señor, y amar a quienes están sellados por tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no buscar nuestros fines, nuestros recursos, nuestros beneficios, Señor, sino que nos despojemos, Señor. Como tú lo hiciste y dijiste, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Danos ese sentir, Señor. Danos un corazón nuevo, un corazón de carne, que nos arrepintamos, Señor, si no hemos hecho las cosas conforme a tu voluntad, sino que hemos pensado edificar una iglesia basada solamente en doctrina, en conocimiento, pero en obras de justicia, Señor. Porque tú dijiste, Señor, que toda la palabra es útil para enseñar, para corregir, para reprender, para que todos seamos perfectos para toda buena obra. Señor, lo uno no va apartado de lo otro. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor, a guardar el santo mandamiento de amar tu nombre y amarnos los unos a los otros, como tú nos has amado, Señor. Tú entregaste tu vida por nosotros. Ayúdanos a tomar nuestra cruz y a dar nuestra vida por los demás, Señor, para que se fundamente una iglesia conforme a tu voluntad. Y cuando el mundo venga, Señor, y sea manifiesto tu nombre, Señor, que honren tu nombre por todas las buenas obras que hacemos, Señor, porque estamos perseverando en la unidad, en las oraciones, en el partimiento del pan, Señor, en las casas, en el templo, Señor, donde sea, como sea, pero siempre unidos, Señor. Sé que eso afecta muchísimo, Señor, pero es que es tu mandamiento y no hay opción, Padre eterno, porque delante de ti no hay opción. Porque ¿cómo le mostraremos al mundo que somos tus hijos y que tenemos tu nombre, Señor, si no son por las obras justas y guardarnos los unos a los otros? Padre, bendice el corazón de tu comunidad, de tu iglesia, Señor, los que tú has añadido, los que son tuyos, Señor, y saca lo que tengas que sacar, Señor.
Saca toda paja, Señor. Saca toda hierba, Señor, que no dé fruto. Córtala, Señor. Córtala, Padre, para que podamos ser podados y dar buen fruto, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Necesito que nos coloquemos en pie, por favor. Le pedimos a nuestra hermana Claudia, por favor, que nos dirija en la oración de la Santa Cena.